Buenas tardes, queridos hermanos de la familia de IBR. Les saludamos cordialmente, agradeciéndole a Dios por su vida, por sus ministerios. Siempre estamos orando por el trabajo misionero y estamos siempre orando por ustedes, porque nosotros queremos que tengan éxito y que sigan adelante. Gracias al Señor, seguimos con las clases de liderazgo. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes, servir al lado del pastor Fabio. Y obviamente muchas de estas lecciones que estamos dando son el resultado de estudios, obviamente, y también de la experiencia. Entonces esperamos que esta sea una buena lección para ustedes. Siempre hemos querido que el liderazgo sea efectivo. ¿Por qué? Porque la palabra efectiva es importante. Porque efectiva quiere decir que tiene que dar resultados. Entonces, pusimos aquí que Josué, lo que está escrito en la Biblia por cerca de Josué, el consejo que el Señor le dio a Josué como líder del pueblo de Israel, le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que el deseo nuestro es que esta palabra se cumpla en sus vidas y en mi vida a medida que vamos sirviendo al Señor. Quería explicar también que yo empecé la semana pasada a hablar del líder Nehemías en la Biblia y está bien, pero estoy haciendo como un tipo de espacio porque eventualmente vamos a llegar otra vez a hablar de Nehemías. Porque el libro de Nehemías tiene una serie de ejemplos fantásticos de principios de liderazgo, pero hay otras cosas que yo quiero ir sentando las bases. Es como una escalerita que vamos subiendo, como un camino que vamos adelantando. Y estos estudios también quiero que usted sepa que lo estamos viendo desde el punto de vista de un líder cristiano, no cualquier líder, un líder cristiano, un líder que conoce al Señor en su corazón. Pero aún el hecho que somos cristianos, usted sabe que no nos hace perfectos. Y tenemos días buenos y días malos, etc. Pero tenemos que aprender a lidiar con ciertas cosas que pudieran terminar siendo obstáculos a nuestra carrera como siervos líderes. Lidiando con el temor. El temor es un poco normal. Conocerlo, tú y yo, es necesario que sepamos dominarlo. En la parábola de los talentos, el siervo que dio fruto fue el siervo que no dio fruto, perdón, fue el que tuvo temor y por lo cuanto sufrió pérdida. Es interesante que la Biblia, esos detalles de la Biblia son importantes cuando la estudiamos. Y yo voy a leer un pedacito de esta parábola, porque también tiene mucha enseñanza. Y esa la encontramos en Mateo 25, versos del 14 al 30. Yo la voy a leer, búsquelo en su Biblia y subraye y para que usted vaya haciendo notas. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno en tienda conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que también había recibido 2 ganó también otros 2. Pero aquí viene el pero. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Obviamente, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos,
Dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocías que era un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Cómo lidiar con el temor? El temor nos va a afectar en algún momento de nuestras vidas. Y aquí dice que este siervo que escondió su talento no pudo funcionar ni trajo resultados simplemente por el temor. Claro, una explicación muy grande de la parábola porque estamos yendo hacia otra dirección, pero sí podemos darnos cuenta de varias cosas. Se dan cuenta que no todo el mundo recibió la misma cantidad de talentos, número uno. Y se dan cuenta de que Dios nos conoce, Dios sabe lo que tú puedes hacer y lo que el otro puede hacer. Y una palabra de precaución es, por eso es que es importantísimo que nunca caigamos los hábitos de compararnos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene diferentes personalidades, diferentes habilidades. Lo importante es, si podemos decir algo y resumirlo, es que cuando el Señor nos manda a hacer algo o nos da algo, que tengamos. Por eso es que en anterior yo puse la importancia de ser un líder efectivo. Vamos a ver algunas consideraciones de que tenemos que prestar atención en tu carrera y en mi carrera de líder. Entre paréntesis, yo quisiera dejarles saber que las palabras que el Señor usó con estos siervos fue, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras estuvieron en mi corazón al principio de mi ministerio, cuando todavía yo no había ni empezado el seminario. Estamos hablando de más de 40 años atrás. Pero yo tomé muy seriamente el ministerio del Señor. Yo lo tomé serio en mi vida. Y yo tuve que hacer unos escritos que me pedían para la preparación del seminario. Y me acuerdo que yo dije que al final de mi carrera, yo no sé cuándo va a ser, me encantaría que el Señor pudiera decir, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Esa es una de las bendiciones más grandes que tú y yo podamos tener. Vamos a ver y considerar algunas cosas. Primero, es difícil que alguien que nunca ha predicado no experimente temor. Es obvio. ¿Cuántas veces usted ha empezado un nuevo trabajo y le mandan a hacer esto y le mandan a hacer aquello, o usted no sabe usar una máquina o tiene que usar un artefacto y nos llenamos hasta cierto sentido de temor? Eso es normal, eso hay que aprender a manejarlo. Aún los más experimentados sienten temor en alguna ocasión. El temor es normal, pero hay que vencerlo. Les voy a dar una historia mía verídica. Al principio de yo empezar a predicar, pues yo ni me habían hecho, vaya, no me habían dado ni la ¿cómo se dice? La ordenación ni nada. Simplemente ya yo habría hablado con mi pastor y yo le dije, pastor, yo quiero servir al Señor. Y él me dijo, pues ven a predicar el domingo. Y fue en Columbus, Georgia. Entonces, pues yo preparé mi sermoncito, mi papelito, y ya iba listo para predicar allá en una de las primeras invitaciones que yo recibí de predicar en el Evangelio y en la obra. Y pues llegamos ahí a la iglesia de Columbus y dimos la escuela dominical. Y entonces me dice un hermano, ¿estás listo? Le digo, sí, ¿qué vamos a hacer? Dice, ahora de aquí nos vamos para el fuerte donde están los soldados. Fort Benning se llama. ¿Y por qué allá? Dice, porque es que allá es donde están la mayoría de las personas que vamos a testificarle. Pues nos montamos en el carro, llegamos allí, vimos unas naves bien grandes. Yo vi poca gente porque yo estaba como en un tipo de escenario, pero no se veía nada, no sabía lo que estaba pasando. Pero me tocaba predicar a mí ese día. Vi el púlpito, vi todas esas cosas.
Pero de buenas a primeras, abren unas puertas gigantes. Cuando abren esas puertas, yo por poco me desmayo. Había una niña al lado mío, donde estaba sentado, y me dice la niña: pastor, ¿por qué sus piernas le están temblando? Le digo, porque tengo que predicar. Había más de 500 soldados. ¿Tú te imaginas que tu primera vez que tú vas a predicar, con mi sermoncito bien chiquitico, y yo de buenas a primeras veo que tengo que predicarles a 500 soldados? No lo digo para congraciarme, lo digo para que ustedes vean cómo son las experiencias de la vida. Esto de tener temor, les puedo decir, yo tuve temor ese día, las piernas me temblaban. Y cuando empezamos a predicar, claro, cuando uno empieza a predicar y ya está envuelto en el mensaje, pues claro, Dios me ayudó, no es duda que si Dios no hubiera estado conmigo, yo no lo hubiera podido hacer. Y una de las satisfacciones más grandes de mi vida fue que en ese día, cuando yo hice un llamado a aceptar al Señor, honestamente yo no sé cuántos aceptaron al Señor, pero vi muchos soldados que se pusieron de pie aceptando al Señor. Esa fue una gran satisfacción para mi vida, pero tuve que aprender a controlar el miedo, porque sí tuve temor. Ahora miren, la naturaleza del temor. La falta de experiencia y familiaridad es lo que muchas veces crea el temor. Miren para que entiendan un poquito, aunque yo no soy experto en esto, miren lo que pasa en tu cuerpo cuando tú y yo experimentamos la experiencia, el sentimiento de temor. Primero, la adrenalina y el azúcar sube más. Y por eso es que las personas se ponen rojos y la sangre empieza a moverse más rápido, pero al mismo tiempo es para darle más energías. El corazón late más rápido. Tum, 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 tum. Los músculos se preparan para la lucha, porque estamos hablando de lo que pasa en el cuerpo de una persona cuando está lleno de temor. El cuerpo se prepara para estar listo para brincar, correr, etcétera, ¿no? Y se hace difícil canalizar esa energía. Ahora miren, a medida que nuestra experiencia crece, aprendemos a controlar los temores y eso nos ayuda a seguir adelante. ¿Alguien dijo amén por ahí? No sé si lo oí o no. Algunas sugerencias prácticas, porque estamos hablando de liderazgo cristiano. No te des por vencido. ¿Cuántas veces yo he estado al punto de darme por vencido? Claro, estamos hablando de años, etcétera. Como se dice, hay un dicho que dice, no tires la toalla. Pero tenemos que recordar que Filipenses 4:3 nos dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo que ha sido mi experiencia es que aún los momentos difíciles, aún los momentos en que hemos experimentado temor y tratar de controlarlo, eso, si tu corazón está bien y tú estás sirviendo al Señor con todo lo que está dentro de ti, Dios va a traer bendición a quien tú le estás predicando y a tu propia vida. Ahora, déjeme decirle, hay que ser realista. Mientras más preparación, más confianza. No es lo mismo, yo he tenido sueños donde, por ejemplo, he perdido la Biblia. Estoy en camino a la iglesia y se me pierde la Biblia. ¿Y ahora qué hago? o voy a la iglesia en un sueño y se me pierde el sermón. Ahora usted dirá, ¿y eso pasa? Eso me pasó, hermano. A mí me invitaron a predicar una campaña evangélica, la primera iglesia bautista de Atlanta, muchos años atrás. Y yo fui a recoger varias personas en el camino y aparentemente sin darme cuenta dejé mi Biblia con mi sermón dentro de la Biblia. Llego a la iglesia, ya estaban cantando y me pongo mi saco, voy a ir y me doy cuenta que no tengo mi Biblia y no tengo mis notas. Cuando voy caminando por la orilla de la Biblia le digo al pastor que me estaba esperando, pastor, necesito un lápiz, un papel y un cuarto oscuro. Y me dice, ¿para qué? Dame 5 o 10 minutos. Me metí en ese cuarto, oré al Señor y traté de acordarme los puntos importantes del sermón. Da la casualidad que el sermón que se iba a predicar esa noche en la iglesia eran las 7 palabras, eran Easter, eran en tiempo. Y una de las palabras me tocaba a mí. Pues bueno, ahí hice lo que pude, traté de acordarme, prediqué.
y después, al final, que me quedé con el papelito que había escrito, me di cuenta que casi decía lo mismo que yo había preparado. ¿Por qué? Porque mientras más preparación tienes, más confianza. Marca las palabras clave. Esta es una Biblia relativamente nueva para mí. Esta me la regaló mi esposa. Pero miren, aquí tengo mi Biblia viejita. Esta Biblia viejita me la dieron en enero 11 de 1981. Algunos de ustedes a lo mejor no habían nacido todavía. Y fue cuando me dieron ¿cómo se dice? La aprobación o la ordenación al ministerio. Pero si tú ves esta Biblia, o si la ves de cerca, está sucia, está marcada, y por muchos años, por primera vez yo dejé de usar esta Biblia y empecé a usar la que me regaló mi esposa, porque tienen las letras más grandes. Ya yo no veo esta letra. Pero ¿por qué le digo esto? Porque yo marco las palabras claves. Y cuando puedas, practica. Si tú nunca has hecho este tipo de trabajo, nunca has hecho este tipo de labor, no, yo no veo nada malo que te pongas delante de un espejo y veas a ver cómo puedes hacer tú las cosas, porque es un tipo de práctica. Yo creo que nunca hice eso, pero se recomienda en algunas personas. Ahora, lo importante de lo que está pasando en tu vida es el mensaje. Ahora, no solo es el mensaje, lo importante para Cristo es la vida de las personas. Entonces, recuerda que usted nunca va a estar solo. Lo fantástico para nosotros como siervos de Dios, es que el Señor nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Qué confianza tan grande de que tú sabes que, dice la Biblia, no os dejaré huérfanos. Nunca vamos a estar solos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Tenemos a Cristo intercediendo por nosotros. Y tenemos el amor del Padre. Tenemos el poder más grande que existe en el universo. Está de nuestro lado. No está solo. Y aparte de eso, sería bueno que tuviéramos compañeros, amigos, que pudiéramos sentarnos. Yo me acuerdo que yo gozaba mucho cuando yo me sentaba con algunos compañeros, y por eso es que el tiempo del seminario fue tan lindo, tan bonito, porque nos hablábamos, nos compartíamos y nos ayudábamos mutuamente. Eso es bueno. Ahora miren, es como nadar. ¿Algunos de ustedes han aprendido a nadar fuera del agua? Yo no lo creo, porque para aprender a nadar hay que entrar en el agua. Entonces tú nunca vas a aprender a predicar hasta que tú cojas, preparas uno, abres la boca y empiezas a predicar. Eso es parte de lo que vamos a hacer. Ahora miren, es importante porque en la vida que tú y yo estamos viviendo hoy, nos hacen falta buenos maestros, hermano. No, igual que la Biblia dice, no todo el mundo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No, desafortunadamente, no lo digo con un espíritu de crítica, lo digo porque no es fácil ser un buen maestro, hay que trabajar bien fuerte. Los maestros efectivos que puedan enseñar fielmente. Alguien dijo, la habilidad, la oportunidad es igual a la responsabilidad, porque una de las cosas más grandes que tú y yo tenemos como siervos de Dios es la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestros hombros de servirle y de ser fiel a Él. Ahora les voy a decir algo, las cosas no pasan automáticamente. Qué bueno sería, bueno, les voy a dar un ejemplo, es como dice, bueno, vamos a empezar una clase el domingo y ya voy a entrar ahí y a ver qué pasa. No, hay trabajo que hacer. Al principio de mi ministerio yo fui varias veces listo para predicar, llegaba a la iglesia y nadie venía. Estábamos empezando un ministerio. Quiere decir que las cosas no iban a pasar automáticamente. Yo tenía que invitar, yo tenía que buscar. Y poquito a poco llegó uno, después un día llegó dos, después tres, y así el Señor va añadiendo. Dice la Biblia que el Señor añade cada día a aquellos que deben de ser salvos. Pero las cosas no pasan automáticamente. Y la clave principal de una clase exitosa es el trabajo del maestro. Les voy a dar otra experiencia también.
Y disculpe si estoy hablando de mis experiencias, pero es que creo que mis experiencias pueden ayudarte a ti, como me han ayudado a mí. Yo tuve una clase muy exitosa. Había empezado una clase de varones en una iglesia que yo estaba trabajando. Esa clase empezó a coger fuerza, 10, 15, 20. Llegué a tener como hasta casi 40 hombres en esa clase. Llegó un momento en que yo tenía otras cosas que hacer como pastor y hablé con un hermano que al parecer tenía la habilidad, tenía el conocimiento, tenía la experiencia y él quería servir. Bueno, hablamos y entonces yo le di la oportunidad de que él siguiera con esa clase. Ahora les voy a decir esto no porque estoy hablando mal de él, que Dios me perdone. Estoy hablando para demostrar cómo las cosas pueden cambiar. Esa clase que tenía 30, 40 personas, a medida que fue pasando el tiempo, fue caducando y fue de 40 bajó a 30, de 30 bajó a 20, de 20 a 10 y después pum, se fue. Y nos dimos cuenta que la persona que habíamos escogido para que dirigiera esa clase no se preparaba, no hacía el trabajo que debería hacer. Y usted dice, ¿eso pasa, hermano? Sí, eso pasa, hermano. Y como siervos de Dios tenemos que estar alerta, porque no lo digo con crítica, lo digo porque son cosas que pasan en la vida. Un buen maestro es un buen cristiano. Ahora voy a decirle algunas de las características. Si estas características no existen en un maestro cristiano, yo dudo que debe de ser un maestro cristiano. Primero, debe de ser una persona que ha nacido de nuevo. Porque las personas que no han nacido de nuevo están en tinieblas. Y como dice la Biblia, ¿qué tienen que ver las tinieblas con la luz? No, nosotros somos hijos de luz y la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces nosotros tenemos que estar del lado donde hemos experimentado el nuevo nacimiento con Cristo, porque nosotros debemos ser ejemplos de discípulos de Cristo. Pues para esto dice, miren lo que dice Primera de Pedro 2:21, apúntelo por ahí. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Recuerden que hemos sido ¿qué? Llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Fíjense, ¿qué hizo Cristo? Dejándonos ejemplos para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. ¿Se acuerdan de la historia de un hombre que estaba en una noche de mucha nieve en una montaña y este hombre había salido, un padre de familia, no sé si fue a cazar o no sé qué, y uno de sus niños pequeños cuando lo vio irse no le dijo nada a nadie y salió, y lo que hizo este niño es que él pisaba donde las pisadas de su papá estaban. Llegó un momento que cuando el papá se dio cuenta y miró atrás, el hijo estaba atrás. Y él le dice, hijo, pero ¿cómo llegaste aquí? Y dice, papi, seguí tus pisadas. Ahora fíjense, el Señor dice que nos ha llamado, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, nos dejó sus pisadas para que nosotros la podamos seguir. Entonces tenemos que tener una actitud de servidor y de buen testimonio. Tenemos que, dice Primera Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. La gente espera que nosotros como siervos de Dios seamos diferentes. Si nosotros somos igual a los demás y no tenemos nada más que ofrecer, nuestro trabajo no va a ser muy efectivo. Nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tú puedes estar construyendo tu jornada, buen maestro, un buen testimonio, pero con una pequeña falta o algo que no se hizo debidamente, que afecta tu testimonio, tu jornada, tu carrera se puede destruir. Debes ser una persona que ha nacido de nuevo, que verdaderamente es un discípulo de Cristo y que tiene una actitud de servidor con un buen testimonio. Y les puedo decir otra que es importantísima, fiel a su iglesia. Dice Hebreos 24:25. Y consideremos unos a otros para estimarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunas tienen por costumbres, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día
se acerca. Ahora miren, la Biblia dice aquí que ese día se acerca, pero les puedo decir algo, hoy en día ese día está más cerca todavía. Ese día ya está aquí. Yo no soy experto en las profecías, yo no soy experto en casi nada, pero yo me doy cuenta que estamos viviendo los tiempos de los últimos tiempos, el principio de dolores, y ahora más que nunca necesitamos siervos fieles que puedan predicar el evangelio no solo con palabras, pero con su testimonio también. Más características: debe ser alguien corregible. Lo sabemos todo. Yo llevo 50, 60 años estudiando y todavía sigo estudiando. Yo no lo sé todo todavía. A veces me sorprende lo poquito que sé comparado con otras personas que yo respeto. Dice aquí en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él, Cristo, está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Debemos de ser corregibles porque nosotros debemos de ser igual que Cristo. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Dios tiene su forma de corregirnos. ¿Usted sabía eso? Dios no va a venir y darnos un... Bueno, cuando yo era niño a mí me daban cocotazos, pero yo no sé si... A ver, yo no creo que Dios trabaja así. Pero Dios corrige, Dios disciplina. Y déjame decirle, a veces no es muy confortable. Pero te tienes que dar cuenta, te tienes que tener discernimiento, porque el Señor quiere corregir y echar tu vida adelante. Tú tienes que ser un estudiante eterno de la Biblia. Fíjate, vamos a estar una eternidad con Cristo. Yo me acuerdo que mi papá, que ahora está en la gloria, siempre decía, ¿tú sabes lo que vamos a estar haciendo en el cielo? Y claro, él lo decía así a la familia, a los hermanos. Dice, vamos a estar cada día aprendiendo más de Cristo. Vamos a estar aprendiendo de su universo, de sus cosas, de su reino. Siempre vamos a ser, ¿qué? Estudiantes de la Biblia. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y tú sabes por qué esto es importante? Porque tú y yo sabemos que hay mucha gente que dice que conoce la Biblia, pero no conoce al Señor de la Biblia. Y como resultado no siempre usa la palabra de verdad. Por eso hoy en día hay tantas herejías, tantas cosas que la Biblia no lo dice, y tantas formas de malinterpretar la palabra del Señor. Bueno, hemos llegado al final de este estudio esta noche. Yo espero que Dios nos ayude a seguir adelante, y vamos a seguir en esta línea hasta que tarde o temprano eventualmente vamos a regresar a estudiar algunos principios que hemos aprendido de Nehemías. Pues Dios les bendiga y les guarde. Estaremos orando. Oren por nosotros y nosotros oraremos por ustedes. Con su Biblia en mano, orando todos los días, me despido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien servimos. Amén.